Con
con nuestra tanda de alabanzas. Vamos a listarnos para el mensaje del día de hoy. Gracias a todos por venir y bienvenidos también a las personas que están en la sala.
Gracias Dios Padre, nadie es más grande que tú, te damos gracias por tu creación, por la fuerza que nos das, te pedimos que nos utilices como herramienta para que más personas lleguen a ti, Señor. Gracias. Chicos, vamos al salón a clase dominical. ¿Alguien necesita Biblia? Una Biblia por acá. ¿Alguien más? Dos. Ya se las pasamos. ¿Alguien más? Tres. Una para Alberto. Bienvenidos todos a casa nuevamente y ya pasamos por... Para que podamos poner el teléfono en silencio, en no molestar. Me presento para de pronto los que están por primera vez acompañándonos. Mi nombre es Angie Arley Niño y bueno, voy a estar acompañándolos hoy en la porción de la Escritura. Lo que nosotros hacemos en la iglesia es estudiar la Biblia de una manera sistemática. ¿Cómo lo hacemos? Capítulo a capítulo, versículo a versículo, llevando el mismo hilo conductor. Y ahorita estamos viendo la segunda carta de los Corintios. Dicho de esa manera, hoy vamos a estar en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos del 16 al 33. Así que oremos para que sea el Señor el que nos esté instruyendo el día de hoy. Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos das de crecer juntos y de estar aquí creciendo en armonía. Gracias, Señor, porque necesitamos de tu palabra, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de poder crecer en ella. Gracias en medio de el frío abrigador en el que nos encontramos en la mañana de hoy. Qué bueno poder tener la alegría de venir a compartir tu palabra y crecer juntos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y esperamos que seas tú edificándonos el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? Entonces, el domingo anterior vimos la temática del domingo anterior era siervos verdaderos y en Cristo y siervos falsos. Vimos que si muy bien hay predicadores que estén dando el verdadero evangelio por 2 Corintios, sabemos que también hay predicadores falsos. Así como hay billetes buenos, hay billetes falsos. Y un billete falso no es tan fácil a veces de identificar, ¿cierto? Entonces vimos también cómo Pablo empezaba a hablar de una manera retórica, de una manera un poco con sarcasmo, hablando de la vez pasada de 3 tonterías que Pablo decía. Permítanme decirles 3 cosas. También vimos cómo Pablo estaba aclarando todo pretexto usado de parte de sus detractores, de parte de los que estaban atacando a Pablo, el ministerio de Pablo, pero Pablo lo estaba defendiendo con amor, con el amor a Cristo. Vimos cómo un servidor de Cristo exalta al Señor. Un verdadero servidor de Cristo exalta al Señor y no se exalta a sí mismo. Vimos también como si hay servidores genuinos, también hay servidores falsos y disfrazados. Y vimos que también el disfraz es tan bueno que es tan difícil a veces de identificarlos. Vimos también que dependerá definitivamente de mi relación íntima con Cristo en oración y profundización de su palabra para poder identificar a estas personas o a estos dichos personajes de los que se estaba hablando.
Finalmente, Pablo, en la sesión anterior, el domingo anterior, de pronto quien no lo vio lo puede ver, todavía está colgado aquí en Facebook. Le damos la bienvenida también a las personas nuevamente que nos están viendo por las redes. Y es importante que para poder entender de pronto hoy algunas cosas que se van a decir hoy, vamos a escuchar el mensaje anterior. Pero vimos que Pablo en el mensaje anterior estaba ya que decía falsos, pero no lo decía. Y al final dice, no, ya no me aguanto más. Esos son falsos apóstoles, falsos servidores. Fue lo que dijo Pablo algunos versículos atrás. Y entonces hoy vamos a estar en 2 de Corintios, por favor vayamos al capítulo 11 y vamos a estar en los versículos del 15 al 33. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 15 al 33. El título de la enseñanza del día de hoy, teniendo en cuenta que no es inspirado, sino es más bien el marco de lo que vamos a estudiar, ese es el sello de un verdadero siervo de Cristo. El sello de un verdadero siervo de Cristo. Y vamos a mirar también la ruta de la enseñanza, que la ruta de la enseñanza es como cuando uno se va a subir aquí, necesitarse para el camón, mira a ver qué bus le sirve para llegar a donde va. Y la ruta de la enseñanza es el puntico número uno va a ser el hablar como carnal con el fin de entender lo espiritual. Esta vez no lo tenemos en pantalla, pero va a ser el hablar como carnal, gracias, con el fin de entender lo espiritual. Y el punto número 2 va a ser los sufrimientos para la gloria de Cristo, para llegar al punto número 3, que es gloria en debilidad. Y es lo que vamos a ver a través de la misma escritura misma. A manera de introducción, el día de hoy vamos a tener una introducción para poder ver cuál es el marco de lo que estamos hablando. Y a manera de introducción, el domingo pasado lo dijimos, los 4 últimos capítulos de la segunda carta de Corintios, que es 10, 11, 12 y 13, Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo defiende su ministerio. Y es muy interesante porque, miren, estamos acabando la carta de Corintios, porque finaliza con los capítulos 10, 11, 12 y 13 y se acabó 2 de Corintios. Y si vemos bien cómo el Señor nos ha venido instruyendo desde la primera carta de los Corintios, vemos cómo el pueblo allí en la iglesia de Corinto ha sido un pueblo ingrato que no ha amado mucho a Pablo, que a veces sí, que a veces no, que ha tenido más bien problemas, que ha tenido diferencias, que ha tenido divisiones, que han tenido tantas dificultades. Y vemos cómo Pablo específicamente va a defender su apostolado y ministerio. Y Pablo evidentemente va a responder a las acusaciones de quienes lo están atacando y lo va a hacer de una manera muy interesante. Y es otra vez con algo de ironía, con algo de sarcasmo. Y él está antes, si vamos al versículo 1 del capítulo 11, vemos cómo Pablo está diciendo, discúlpenme, les voy a hablar feo. Es lo que está diciendo él. Les voy a hablar como no se debería hablar. Y lo está haciendo de antemano para desarrollar su defensa. Eso tiene un propósito, no es porque sí. O sea, la idea no es, como la gente no me entiende, entonces le voy a hablar a los trancazos. No es eso. No es eso, de ninguna manera. Para que me entiendan, si no. No es eso, y vamos a mirar cómo Pablo lo hace, pero él dice, no está bien. Pero lo hace por una razón. Recordemos también que Pablo está lleno del Espíritu Santo, está siendo guiado por el Señor y lo está haciendo con un propósito y una intención. Ahora, digo todo esto porque al principio, cuando empecemos a leer ahorita la cita, uno va a decir, terrible ese Pablo como les está hablando a los Corintios. Entonces, el texto puede ser chocante en la primera lectura, pero la humildad es bueno que podamos entender que la humildad es vista como una virtud. Y el orgullo es visto con necedad. Eso sí lo hemos visto en la Escritura en toda manera. Y Pablo va a gloriarse en sus propios logros. O sea, va a hablar como un necio. Va a sacar pecho de lo que él está haciendo. Y uno dice, venga, Pablo va a hacerlo, sí, pero tiene un propósito. Y lo va a hacer como cualquier persona que lo hace en el mundo. Si vemos, muchas personas sacan pecho de lo que han hecho,
de los logros que han obtenido. Es lo que comúnmente se hace en el mundo, pero no vamos a olvidar que esa actitud que Pablo está tomando en este momento un poco chocante tiene un gran propósito, y es lo que queremos que podamos ver a través de la Escritura. Pablo les va a responder de una manera con sarcasmo, algo de ironía, pero va a hacerlo con el fin de mostrarle que ellos están errados, que están equivocados. ¿Listo? Dicho eso, este proverbio es bien importante que lo podamos ver, porque es de esta manera como Pablo les va a hablar a los corintios el día de hoy. Proverbios capítulo 26, versículos 4 al 5, dice así: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Y después dice: responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. Lo voy a leer en otra traducción, y es: no respondas al necio con igual necedad, o tú mismo pasarás por uno, o sea, por un necio. Y después se responde al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Y de entradita uno podría decir: venga, al fin, ¿qué? ¿O le respondo o no le respondo? Porque, ¿qué hago ahí? Entonces se ve como un poco contradictorio estos dos versículos. Lo interesante de estos dos versículos es que uno tiene que mirar delante de qué necio está. Porque si vemos, dice: no respondas al necio con igual necedad. Hay diferentes niveles de necedad. Hay diferentes niveles de terquedad. ¿Se han dado cuenta que hay veces que uno dice: mire, usted le habla a esa persona y por más que usted intente hablarle, esa persona es cerrada por fuera y trancada por dentro? Entonces, no se logra conciliar con este tipo de personas. Y si usted no habla, se hace necio y empiezan a hablar, terminan los dos hablando de necedades. Después está diciendo: venga, respóndale al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Algunos necios, si usted no le dice que está mal, esa persona piensa que tiene toda la razón y que está bien. Y es lo que Pablo va a hacer en esta oportunidad. Pablo le va a responder a los necios conforme a su necedad, para que no sean sabios o no crean que están bien. O sea, él va a demostrarles lo desviado que están en contra de la rectitud en la que deberían llevar conforme a la Escritura. Y vamos a mirar nuevamente que, aun cuando es un poquito difícil saber, y aquí Pablo está hablando de verdad o está hablando con ironía, o está hablando con sarcasmo, ¿se han dado cuenta que es difícil cuando hay personas que en su lenguaje y en su forma de expresar hablan siempre con ironía, o comúnmente se esfuerzan en hablar con ironía o con sarcasmo? Y cuando uno tiene una persona hacia el frente, uno dice: ¿será que está hablando de verdad o está hablando de mentiras? ¿Será que me quiere decir algo en serio o me está tomando el pelo? Es un poco difícil, pero vamos a mirar a través de la Escritura cómo Pablo nos va a llevar. Hoy vamos a ir directamente al verso a verso y vamos a ir leyendo cada capítulo y cada versículo para poder ahondar en profundidad, porque la Escritura es extensa, teniendo en cuenta que es del 16 al 33. Entonces los animo por favor para que vayamos al versículo 16 y vamos a ir al primer punto. Y el primer punto es este. El primer punto es el hablar como carnal con el fin de entender lo espiritual. Y vemos cómo Pablo se disculpa de antemano para querer decir que él va a continuar su defensa del ministerio, teniendo en cuenta que él va a hablarlo con insensatez. Es importante eso. En ese entonces, el que defendía un ministerio se defendía a sí mismo, pues era insensato. Y si vemos que básicamente en esta oportunidad Pablo está diciendo: yo no necesitaría, o como creyente uno no necesitaría defenderse, porque nosotros tenemos quien nos defienda, que es el Señor. ¿Sí? Pero Pablo está diciendo: voy a atreverme a hablar como insensato. Va a ser una tontería, una locura presentar defensa de mi ministerio, pero lo voy a hacer porque ustedes que están en la parte carnal, les voy a hablar
lo carnal. Ustedes que están insensatos, les voy a hablar desde la insensatez. Ustedes que son necios, les voy a hablar desde la necedad. Es lo que Pablo va a hacer. Ahora, si bien uno podría ser animado a decir, bueno, pero es que yo conozco personas tercas y necias y les voy a hablar desde la parte necia, desde la parte terca. Tengamos en cuenta que Pablo está lleno del Espíritu y Pablo cuando hace eso no está contendiendo con el otro necio. Que ese es el riesgo grande de uno ponerse a hablar con un necio en la necedad, que termina uno volviéndose necio como el otro necio. ¿Listo? Entonces, él está diciendo acá, y el punto número 1 es hablar como carnal con un fin. No es para pelear y tener contienda y mirar quién es el que tiene la razón y ver quién es el que grita más duro, no. Con el fin de entender lo espiritual. Ese es el fin. Por eso es que es tan difícil hablar en lo carnal para que alguien le entienda lo espiritual. Y por eso es que no es tan recomendable. Porque básicamente si uno está en lo carnal, no va a decirle, y esto te lo acabé de decir para que entiendas las glorias de Dios. Es muy difícil hacer eso. Entonces vamos a ver, por esa razón, es que en Proverbios capítulo 26, versículo 5, vamos a ir al solo 5, y dice, respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Y esto tiene un cuidado importante. Si uno está irado contra alguien, uno va y no le habla de una manera armoniosa, de una manera amorosa. Si uno le habla a las personas a veces a patadas, con fuerza, gritando, y uno dice, y es que se lo merece. No es eso a lo que Pablo se está refiriendo acá. Vamos a mirar cómo el versículo 16 y lo que continúa nos va a ir guiando en esto. Versículo 16, lo repito, que nadie me tenga por insensato. Mismo Pablo está diciendo, lo repito, no me tengan por necio, pero aún así me consideren, cuando así me consideren, de todos modos, recíbanme para jactarme un poco. Recuerden que Pablo está hablando como necio, como alguien del mundo y como alguien carnal. Entonces, Pablo de una manera está demostrando que los falsos maestros estaban jactándose de sobremanera siendo insensatos. Recordemos que dentro de la iglesia de Corinto habían falsos maestros disfrazados de ovejas haciéndole daño a la iglesia y que los corintios estaban permitiéndolo, que los estaban tolerando, que les estaban escuchando, atendiendo, y Pablo, que venía a amarles y a darles la verdad, a él sí le estaban generando el repele. ¿Listo? Versículo 16. Al jactarme tan confiadamente, 17. Jactarme, entonces, ¿qué es jactarse? Jactarse es vanagloriarse. Jactarse es alabarse, autoalabarse, presumir, alardear, fanfarronear. O más sencillo todavía, eso se escucha muy sencillo entre los colegios a veces, es que ese niño se las da. ¿Sí? Es eso, es dárselas. Entonces Pablo está diciendo, me las voy a dar. Es lo que está diciendo él, me las voy a dar. Versículo, lo que sigue del 17. No hablo como quisiera el Señor. Y ahí es donde está. Pablo está diciendo, miren, yo estoy haciendo una cosa que no quiere el Señor, pero lo voy a hacer con insensatez. Y dice, sino con insensatez. Entonces él mismo está diciendo, miren, no voy a hablar de una manera espiritual, no voy a hablar como al Señor le agradaría, pero es explícitamente y claramente muestra que la forma en la que él se va a expresar no es como quiere el Señor. Y entonces ahí es donde se rompe el argumento, porque yo cuando iba leyendo esto iba diciendo, ¿verdad? ¿Y qué tal alguien interprete que puede hablar a la gente a lo carnal, y a lo insensato, y a los trancazos? Porque puede ser malinterpretado y decir, eso es una justificación para que la gente se dé cuenta que cuando yo hablo, porque es que a mí sí no me la van a apuntar, cuando yo hablo como hablo, es porque tengo la razón. Y vemos que Pablo dice aquí, no hablo como quisiera el Señor. Entonces, el Señor quiere que uno hable con fanfarronería, que yo me las dé, que yo me jacte. No, es lo que está diciendo aquí. El Señor no quiere que uno haga eso.
él no lo anhela, él no lo quiere, él no le gusta. Y es muy importante que más bien miremos que al hacer eso uno es imprudente, uno es un irresponsable, uno es un necio, uno es, más allá que tosco, está haciéndole daño a la otra persona, aun cuando uno puede pensar que le está haciendo un bien. Pablo está expresándose acá de esa manera en que el Señor no quiere que usted se exprese así con las otras personas. Es lo que Pablo lo está diciendo. Y es lo que el Señor nos muestra hoy, porque en algún momento, no sé si ustedes lo han pensado con vergüenza, en algún momento yo lo he pensado, en decir que es una virtud el decir las cosas sin filtro. Que es una virtud decir, es que yo sí no tengo pelos en eso. Y uno dice, y es que eso es bueno. Cuando la verdad, a la verdad no es bueno, no es prudente, no es decoroso, ¿sí? Y es lo que Pablo va a querer mostrarnos acá. Ahora, si vemos en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que Pablo, estamos hablando otra vez en Corintios, pero allá en el capítulo 1, capítulo 3 de la primera carta de los Corintios, él está diciendo, de manera que yo, hermanos, está hablando de los Corintios, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y eso lo dice la Reina Valera. Lo puse así porque es que me encanta cómo él dice, yo tuve que hablarles a ustedes como a carnales, como a mundanos. Y lo está diciendo en la primera carta de los Corintios. Ahorita estamos en ¿cuál carta? En la segunda. ¿Y en qué capítulo? En el 11. Y todavía están siendo ¿qué? Carnales. Difícil, ¿no? Wow. Otra traducción dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo harían las personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Wow, Pablo lo que está diciendo es, me tocó hablarles como a mundanos, porque a lo espiritual ustedes no me entienden, o como si fueran niños en Cristo, teniendo en cuenta que ese niños en Cristo no se refiere a la dependencia de los niños en Cristo, porque Dios también en su palabra nomás Dios nos anima a que el que no es como un niño no va a entrar al reino de los cielos, hablando de la dependencia, pero es lo que está diciendo aquí, como si fueran niños en Cristo a lo inmaduros, que eran los corintios, allá en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, y a lo inmaduros que siguen siendo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, en el versículo que vamos, que ya es el 17, 18. Veamos qué dice el 18. Ya que muchos presumen, como lo hace el mundo, yo también lo haré. Si se dan cuenta que uno dice, qué necio este man, así de entradita, y vemos cómo se empieza chocante. Y vamos a ver entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Ahora lo que está diciendo es, ok, ya que muchos presumen, como lo hace este mundo, yo también lo haré. ¿Y cómo lo va a presumir? Ahí está la imagen de una hoja de vida. En una hoja de vida uno tiene todos sus títulos. Y si uno va a la casa del propietario de esa hoja de vida, uno ve en la pared algo. Los títulos. ¿Sí o no? Pregrado, posgrado, maestría, doctorado. Y se presume. ¿Sí? Y lo que Pablo está diciendo es acá, ok, entonces déjenme presumir mi hoja de vida. Va a decir Pablo, permítanme presumir mi hoja de vida. Y lo va a hacer con ironía. ¿Sí se dan cuenta que se ve algo irónico? Hasta en el mismo tono en el que yo estoy hablando, ¿se dan cuenta que es irónico? Déjenme presumir mi hoja de vida. Mi posgrado, su posgrado, él va a mostrar un posgrado, doctorado, maestría y especialización. Es lo que va a hacer Pablo. Permítanme mostrarles. Les voy a mostrar mi profesión universitaria. Les voy a mostrar mi tecnólogo en las áreas técnicas especializadas y lo técnico profesional de mis habilidades prácticas. Esa es la forma en la que se lleva la educación más o menos aquí en Colombia. Técnico, tecnólogo, profesional, posgrado, doctorado, maestría, especialización, todas estas cosas. Y Pablo lo va a mostrar. Versículo 19, miremos. Por ser tan sensatos, ironía,
porque no estaban siendo sensatos los corintios, no eran sensatos. Ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. ¿Sí ven que es ironía? Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota, o se aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería o los golpea. Hasta ahí. Lo que Pablo está diciendo es hablando con ironía y necedad. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, ustedes de buena gana y de buena disposición se aguantan a los insensatos falsos maestros que incluso los esclavizan, que los explotan. Explotan. Hoy en día el explotar en una iglesia sucede, sí, y sobre todo se ve en las iglesias de la prosperidad. Se explotan, no solamente económicamente, porque económicamente la iglesia de prosperidad le puede decir a usted, pacte con Dios, vamos a hacer la promesa con Dios. No tiene trabajo, ofrende $1,000,000 para que Dios le dé a usted trabajo. No tiene salud, dé dinero para que Dios le dé salud. No tiene esposo o esposa, dé dinero para que Dios se la dé o se lo dé. Eso es lo que Pablo está mostrándoles acá, y es la forma de explotación. Pero también hay otra forma de explotación dentro de las iglesias, y es, la familia tiene que ser explotada en el servicio y tiene que servir todos los domingos. Y no importa la familia, no importa sus hijos, no importa sus papás, si su papá está en el hospital, no importa, usted tiene que venir a servir. ¿Y cómo voy a demostrar yo que amo al que no veo cuando no amo al que sí veo? Eso también es explotar. Y es importante verlo. O sea, mira, si un papá tiene un hijo y ese hijo ese día tiene un partido muy importante, ¿qué creen que el hijo necesita en ese momento? Su papá. Y Dios se va a poner bravo porque ese papá no fue a la iglesia ese día. Si el primer ministerio es que la familia y mi hogar, la escritura dice, y el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará bien la iglesia? Duro, ¿no? Durísimo. ¡Wow! Ahora, eso no quiere decir que mi hijo tiene un torneo todos los fines de semana y yo voy a ir a ver los partidos todos los fines de semana. No, todo tiene un equilibrio también, ¿no? Pero hay que mirar muy bien también cómo Pablo está hablando acá de esto. Ahora, versículo 21, otra vez ironía. Yo lo voy anunciando para que lo puedan ir también entendiendo. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Pues Pablo está diciendo con ironía, pues si los otros lo están explotando a ustedes y están obligándolos a hacer todas esas cosas, no, pues nosotros estamos siendo débiles con ustedes. Eso es lo que él está diciendo. Por eso está usando ironía. Ahora, si alguien se atreve a dárselas, a mí me gusta cómo esta traducción lo expresa, si alguien atreve a dárselas de algo, pues yo también me atrevo a hacerlo, y lo digo como un insensato. Dese en cuenta que él lo está diciendo y de entrada lo digo como un necio, como un terco, como un imprudente, pero lo voy a decir. Es lo que Pablo está diciendo, y nuevamente Pablo está usando el uso de la ironía, ¿sí? Y lo está usando con un objetivo, y es ver y demostrar la insensatez que hay en este lado, de la cual los corintios están aceptando, están dispuestos a recibir, y no del corazón que Dios le ha puesto a Pablo para cuidar a la iglesia de Corinto. Eso es lo que él está haciendo. Versículo 22. Entonces Pablo dice, ¿son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Teniendo en cuenta que en ese momento los falsos maestros se enorgullecían o alardeaban de su linaje judío. Del linaje judío. Entonces, si alguien sacaba pecho era decir, yo soy hebreo, israelita y descendiente de Abraham. Eso soy yo. Eso era lo que estaban haciendo los falsos maestros allí. Y Pablo está diciendo, sí, pues si ellos son hebreos, pues yo también soy hebreo. Si ellos son israelitas, yo también soy israelita. Y si ellos son descendientes de Abraham, también yo soy descendiente de Abraham. Entiéndanme esas cosas. Ahora,
Con esto pretendían demostrar ser hebreos de pura sangre. Es increíble. Ahora, vamos a mirar cómo el punto número 2 del día de hoy nos va a demostrar las cosas como se van desarrollando. Punto número 2 del día de hoy, y es sufrimientos para la gloria de Cristo. Sufrimientos para la gloria de Cristo. Versículo 23. Son servidores de Cristo, dice Pablo. ¡Qué locura! Y Pablo se refiere a la locura aquí porque él va a hacer una comparación informal de lo que han hecho ellos versus lo que ha hecho él, por la gracia de Dios en él. ¿Sí? Y vamos a mirar entonces aquí los E. Veamos que los E, su significado es para mostrar a alguien o algo. Vamos a encontrarnos con Entonces, vamos a mirar, y hay una imagen muy interesante. Esa es una rodilla con una gran cicatriz. Yo no sé si alguien se ha caído de rodillas, o sobre todo cuando uno era joven. Yo creo que muy seguramente el 90% de personas han caído y se han raspado una rodilla, ¿sí o no? Y con la raspada de la rodilla, muy seguramente, si usted fue niño o niña como yo, inquieto, y le picaba la cicatriz, se la quitó. Y no una vez, sino 2 veces o 3 veces, y después de habérsela quitado muchas veces le quedó algo, una cicatriz. Y es interesante porque en las cicatrices hay historias, hay muchas historias que guardan un suceso. Y uno podría sentarse acá y decir, mire, esta cicatriz me pasó cuando tal cosa, tal otra. Inclusive hay personas que dicen, ¿y qué le pasó ahí? Pero no, tal vez en tal año y en tal circunstancia, o mi mamá me disciplinó tan duro que me la dejó, o han pasado tantas cosas, porque estamos hablando o sea, depende también de la edad y de la generación, ¿no? En la época anterior no disciplinaban, ay no, te voy a quitar el celular, no era así, ¿no? Sino la disciplina era bien en cintura y bien fuerte, sobre todo en el campo. Entonces no era, ay, que me ha un niño, le va a quitar el celular, era con juguete, era fuerte. ¿Cierto? Entonces, Pablo lo que va a mostrar es cicatrices. Y va a mostrar el 4 cicatrices de Vamos a verlas. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. Versículo 24. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Versículo 25. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Y aquí viene entonces la hoja de vida. ¿Se acuerdan la hoja de vida de Pablo? Con el posgrado, doctorado, maestría y especialización. Aquí viene. El primer He trabajado más arduamente. Teniendo en cuenta que los viajes de Pablo tenían muchas dificultades y prestaban en cada viaje la logística diferente. Hoy en día tenemos avión, tenemos barco, tenemos carro, tenemos moto, patineta eléctrica, bicicleta eléctrica. Hoy hay muchas cosas en las que un viaje es más fácil. Pero Pablo tuvo muchos trabajos en sus viajes misioneros. Recordemos, Pablo también trabajaba. Él era bivocacional. Él hacía ¿qué? Carpas. Trabajaba haciendo carpas. Y el coser carpitas no era como coser tela suavecita con una... Eso tenía su trabajo. ¿Cierto? Entonces Pablo dice, yo he trabajado más arduamente. Segundo, me han encarcelado más veces. Y esto lo está diciendo Pablo para decir, ok, yo he trabajado más arduamente. ¿Y cómo trabajan esos judíos a los que ustedes reciben que los explotan? ¿Cómo trabajan? No trabajan. ¿Han sido encarcelados ellos? No han sido encarcelados. Yo, en cambio, he sido encarcelado más veces. En Hechos capítulo 16, versículo 23, muestra cómo lo han encarcelado. Ahora vamos con el tercer
he recibido azotes más severos. Y ahí lo expresa. Expresa cuántas veces, cuántos azotes recibió él. Los 39 azotes. Sí, pero la cosa es que Pablo lo recibió 5 veces. Multiplique 39 por 5. 195 azotes aproximadamente recibió Pablo. Y uno, ¿por qué dice, pero por qué 39? ¿Por qué solo 39? Deuteronomio capítulo 25, versículo 3, dice: si el culpable merece que lo azote, el juez le ordenará tenderse en el suelo y hará que allí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca. Versículo 3, pero no se le darán más de 40 azotes. O sea, tocaba darle ¿cuántos? 39. Si no hay 40, ya le di más de lo que me dijo la ley. Más de eso sería humillante para tu hermano. Recuerden que Pablo era judío y que como él era judío, pues no le iban a dar los 40 azotes, porque sería muy humillante. Pero lo que sí hicieron fue darle 5 veces 39 azotes. Duro. Como para mirar que no infringir la ley, pero darle bien duro. Y eso fue lo que pasó allí con Pablo. Y ahora vamos al cuarto E. Y el cuarto es: he estado en peligro de muerte. ¡Wow! He estado en peligro de muerte. ¿Y cuántas veces? No una vez, no 2 veces, sino vamos a ver que Pablo se encontró 4 veces en peligro de muerte. La primera vez dice: y 3 veces me golpearon con vara. 3 veces me dieron de abarazos. En Hechos capítulo 16, versículo 22 expresa esto. Si no vamos a ir a todos los versículos, pero para quienes toman apuntes, Hechos 16, 22 dice cómo cogieron a Pablo y lo cogieron a vara. A vara. Una vez lo apedrearon. Tanto así que en Hechos capítulo 14, versículo 19, dice que de la pedreada tan grande que le dieron a Pablo, cogieron y lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad pensando que Pablo estaba ¿qué? Muerto. Y Pablo no había muerto. Es increíble ver cómo a Pablo lo apedrearon. Ahora, yo mientras leía esto y estudiaba esto, yo me imaginaba Pablo apedreado. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo una vez estuvo sentado al frente de un apedreado y se llevó unas prendas de ese apedreado? ¿Sí se acuerdan? ¿De quién? De Esteban. Increíble. Pablo en ese momento donde Esteban lo estaban apedreando y lo mataron a apedreadas. ¿Recuerdan qué dijo Esteban antes de morir? Perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Y se acuerdan quién dijo eso antes de morir? Cristo en la cruz. Wow, increíble. Entonces Pablo también fue apedreado, pero él quedó vivo. Casi que lo matan, pero quedó vivo. Después de eso, 3 veces naufragó. 3 veces naufragó. Hechos capítulo 27 describe esto. Y también aparte de eso, un día y una noche como un náufrago en alta mar. O sea, 36 horas luchando para salvarse al haberse hundido el barco, y más bien como 12 horas a oscuras en el mar. ¿Ustedes se imaginan eso? Porque ahí está diciendo un día y una noche como náufrago en alta mar. Yo no sé si alguien conoce el mar. Y si alguien ha ido a mar adentro, en alta mar, adentro, donde usted para donde gire solamente va a haber una linecita. ¿Sí? Y que uno dice, si le llega a pasar a este barco, aquí me morí porque ¿quién me rescata? Aquí no entra la señal. Con todo y eso aquí internet no hay, aquí no hay señal. Aquí, no sé cómo me salvan. Pues imagínense a Pablo un día completo diciendo, ¿será que me comió algún animal? Porque es que el mar no es que esté solito. Y aparte de eso, una noche, no, pues si es difícil de día, imagínense de noche, que uno no ve nada y uno ahí a la deriva. Pues Pablo sufrió estas cosas, y esa es la parte en la que estamos hablando del posgrado, doctorado, maestría y especialización que tuvo Pablo. Ahí están mis credenciales, dice Pablo. Esa es mi credencial. Ahora vamos a pasar al versículo 26. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. Y entonces entran en peligros de ríos,
peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos, no dice maestros ya, de los falsos hermanos. Y entonces vemos la parte profesional universitaria de Pablo en la hoja de vida, y es esta. Otros peligros menos severos, porque no fue tanto la muerte, sino eran peligros. En sus viajes, no sé si han visto en sus Biblias, por lo general uno abre la Biblia y se va para la parte de atrás y empieza a encontrar mapas. Y en los mapas uno empieza a mirar los subtítulos de los mapas. Y muy seguramente en muchas de las Biblias dicen, primer viaje misionero de Pablo, segundo viaje misionero de Pablo, y ahí están los mapas. Y entonces empezamos a mirar ahora los peligros. ¿Cuántos peligros? 8 peligros están describiendo sus versículos que acabamos de leer. Peligro número 1, de ríos. Y no son como el río que tenemos acá, que es el Jordán, que está así sequito, que es poquitico, que cuando llueve mucho uno dice, uno ve el pasto así movido a la mitad y llovió. ¿Sí? No está hablando de esa clase de peligros de ríos, está hablando más bien de la clase de peligro de ríos, en donde el río es demasiado caudaloso, y eso en nuestro amado país se ve más o menos más bien para el lado de los llanos orientales, o yendo de camino hacia los llanos orientales, en donde los ríos se desbordan, se llevan la vía y con eso se llevan casas, se llevan gente, ganado, lo que encuentran. Eso es lo que se está refiriendo aquí Pablo, que los ríos eran peligrosos en ese entonces, teniendo en cuenta que el cambio climático en ese entonces era otro. Que hoy en día vimos un cambio climático diferente y que no hay tanto caudal en un río, por lo menos aquí en Boyacá. Sí, sabemos que pasa el Magdalena por el lado de Puerto Boyacá, pero es por el lado de Puerto Boyacá, por acá nosotros no nos enteramos. Pero sí sabemos que cuando hay épocas de lluvias, esos ríos chiquiticos y secos que se desbordan generan estragos. Eso sí lo sabemos. Así con todos los chiquiticos y flaquitos que son, cuando llega aquí a desbordarse un río, se sufre también, ¿cierto? A esos peligros son los que muy posiblemente Pablo se está refiriendo. Ahora Pablo dice, aparte de los ríos, también he tenido peligro de bandidos. Es que la delincuencia y los bandidos y el atracar, eso no es de hoy. Eso es desde esa época. Yo diría, ¿y en dónde la Biblia dice eso? Ustedes se acuerdan lo que está descrito en Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, y si no lo tienen bien mapeado, pues esa es la famosa parábola del buen samaritano. Y se acuerdan que a ese hombre lo cogieron y le dieron una pela y casi lo matan los bandidos. Uno diría, venga, es que en ciertos lugares hay toque de queda y no se puede andar por la calle después de tales horas. Pues en esa época había caminos por donde uno no podía estar andando a ciertas horas, y menos solo. Y Pablo está diciendo, pues yo tenía esos peligros y tenía que sortear esos peligros. Tercer peligro, había alguien bien peligroso, mis amados compatriotas. Pues los compatriotas de Pablo, ¿qué estaban haciendo con Pablo? Buscando, persiguiéndolo, y no para saludarlo, sino para ¿qué? Matarlo. Eso estaban haciendo los compatriotas. Ahora dice, también aparte de los compatriotas, o sea de los judíos, también me estaban a mí persiguiendo otros, los no judíos, o sea los gentiles. ¡Wow! Increíble. Así como muy bien habían cazarrecompensas judíos. ¿Ustedes se acuerdan de un cazarrecompensa judío famoso? Pablo era cazarrecompensa de judíos. Y ojalá llevaran el evangelio, y lo verá que a eso le iban. Pues acabamos de hablar hace un ratico de Esteban. ¿Quién posiblemente fue y dijo quién era Esteban? Pablo. Y se duele, Pablo se duele. En Hechos hay una parte donde él se duele grandemente en decir, yo fui terrible. Él se duele.
Pero por la gracia de Dios, ahí es donde en 1 Corintios, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y es eso lo que Pablo está viviendo y está demostrando. Ahora, quinto peligro, en la ciudad. Porque aparte de eso, cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo querían otra vez, ¿qué? Matar, linchar. Eso es lo que querían hacer con Pablo. ¿En dónde? En las ciudades. Increíble. ¿En qué ciudades? Más o menos en Listra, en Filipo, en Corinto, en Éfeso. Ustedes se pueden imaginar. ¿Han visto las películas de vaqueros, no? En donde aparece el se busca y lo ponen como en todas las ciudades. Pues más o menos eso era lo que le pasaba a Pablo, imagínense. ¿Dónde buscaban a Pablo? En Listra, en donde en Filipos, en donde en Corinto, en donde en Éfeso. Y vemos cómo Pablo saca cartas. En Filipos, en la ciudad de Filipos, lo perseguían y él sacó una carta ¿a quién? A los filipenses. En Corinto lo perseguían y sacó una carta ¿a quién? Una, no, dos. ¿A quién? A los corintios. Y más o menos fueron 4. Solamente que 2 fueron inspiradas. Y también en Éfeso. Y le mandó una carta ¿a quién? A los efesios. A los efesios. Entonces es importante ver cómo Pablo está obrando. Ahora, también él tuvo peligros en el campo. Uno podría decir, no, pues Pablo tuvo dificultades en la ciudad, en el campo no. Pues en el campo también. En las zonas no tan pobladas como Asia Menor y Europa. Pablo también era perseguido. Recuerden que los forajidos y los bandidos a veces estaban en los caminos, que estaban en el campo. ¿Y Pablo sufrió eso? Sí lo sufrió. En el mar, tempestades, tormentas. Muy probablemente uno diría, no, Piratas del Caribe, las películas de los piratas, oh, ¿será que solamente piratas habían de ahí, de la época de Piratas del Caribe para adelante? No, piratas ha habido desde el inicio. ¿Por qué? Porque el pecado está en el corazón del hombre. Muy seguramente, si hay muchos pecadores terrestres, ¿por qué no van a haber pecadores que están navegando? Entonces, Pablo tuvo que sufrir muy seguramente también a causa de piratas. Pero a causa de eso también vimos atrasito que tuvo náufragos, que no fue uno, sino fueron 3, y que aparte de eso, 1 día y medio como náufrago él. Y lo que Pablo está diciendo, esa es la parte que sabemos que es con ironía, porque si vamos a ver a los falsos maestros, ¿será que un falso maestro sufrió algo de esto? No. El falso maestro vio la primera y dijo, no, hasta ahí llegó, yo no me meto por ese lado, yo me meto por el otro lado. Y aquí viene uno de quizá de los más dolorosos que Pablo pudo haber sufrido en esos peligros, en esos peligros severos, y es de parte de los falsos hermanos. No hay una cosa más peligrosa que un amigo que no es amigo, que sea traicionero, y cuando te esté abrazando a ti vaya con el puñal por detrás y no te des cuenta. No hay nada más peligroso que eso. ¿Por qué? Porque se vuelve muy doloroso. Y aparte de doloroso, si hay alguien así, pues tú lo estás abrazando confiadamente con la guardia abajo, diciendo no va a pasar nada porque yo confío en él. Y por detrás viene la traición. Pablo sufrió la traición de falsos hermanos. ¿Y quién la sufrió de una manera intensa? Cristo. ¿Cristo? ¿Acaso Cristo no le entregó uno de sus amados discípulos? Duro. Ahora, sabemos por supuesto que quien lo entregó no era. Era, pero no era. Hermano, pero no era hermano. Es una realidad grande. Ahora, lo vemos de esta manera, veámoslo de esta manera. Proverbios capítulo 17, versículo 17 dice: en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. En todo tiempo ama al amigo, porque estamos hablando de un hermano verdadero, ¿no? En ese versículo. Pero si vemos la antítesis de eso, en todo tiempo odia el amigo falso, y no para ayudar en la adversidad, sino para hundir. La antítesis de este versículo.
no es bíblico, sino estamos mirando una antítesis. El amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Pero un falso amigo no es leal, es ileal y le hace un daño grandísimo, fuerte. Versículo 27. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día me pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando alguien se le hace pecar, no ardo yo de indignación. Y entonces la parte técnica y tecnológica en la hoja de vida práctica de Pablo es esta. Unas situaciones más. Vamos a verlas. Trabajos y fatigas. Es trabajoso y fatigoso. El buen siervo del Señor lleva trabajo y fatiga, pero tiene un buen propósito. Pero de que lleva, lo lleva. Ahora, sin dormir, Pablo, y no era que estuviera acá sin dormir, de estar velando, llorando. No, es que en esos viajes difíciles, en algún momento, teniendo en cuenta la mezcla de todos los peligros en el campo, con ladrones, con cosas, situaciones, ríos. Ustedes se pueden imaginar a Pablo en un viaje misionero diciendo: voy a tender mi hamaca aquí, al lado de este río que posiblemente se puede desbordar a las 3 de la mañana, y si no es el río el que me lleva, los ladrones me roban. Muy seguramente, muchas veces Pablo pasó en vela a raíz de estas cosas. Ahora, no sé si tú has pasado en vela con problemas reales de tu vida. O sea, uno tiene problemas a veces económicos, de trabajo, de salud, se le enfermó a alguien, está uno, ahora, uno mismo colapsado, ansiedad, angustia, depresión, y tú puedes dormir. Seamos realistas, podemos dormir. Pero mire, por más que uno quiera, uno a veces pasa en vela no porque quiera, sino por las mismas situaciones que lo llevan a uno de las angustias. Y Pablo, ¿será que no sufrió eso? Sí, él lo sufrió. Dice también que él padeció hambre y sed. Y no fue específicamente: yo no voy a comer hoy porque voy a hacer un ayuno. No, era que tenía necesidad y no había que comer. Duro. Y también sed. Fuerte. Entonces, sufriendo en los mismos viajes, en los desplazamientos, uno sufre hambre y sed. Si no hay recursos, se sufre. ¿Sí o no? Vimos cómo inclusive Jesús, cuando se apartó con los discípulos y estaban ahí compartiendo él con ellos, después llegó una cantidad de gente y venían ¿con qué? Con hambre. ¿Sí o no? Y ahí es donde el Señor hace el milagro de multiplicar los panes y los peces para suplir el hambre de las personas. Entonces, Pablo sufrió de hambre y de sed, estuvo en ayunas, con frío y desnudez. El día de hoy sentimos un frío fuertecito. Y nosotros acá en Tunja, que pensamos que el frío grande y las heladas eran en agosto, pues lo estamos sintiendo ahorita en septiembre. Se está sintiendo el frío duro. Y con el frío, los que tienen problemas de articulaciones nos pega más duro. ¿Sí o no? O los que tienen una plaquita por ahí metida porque se les partió un hueso, nos pega más duro. ¿Sí o no? Pues imagínense Pablo sufriendo frío y desnudez. Al hablar de desnudez también podemos hablar allí de sus pies desnudos, descalzos. En ese entonces. Ahora, Pablo no se movía en patineta, ni en motocicleta eléctrica, ni nada de eso, ¿no? Era en dos, dice uno. En dos pies, diágale. ¿Cierto? A raticos de a pie y a raticos caminando. ¿Cierto? Muy bien, ahora, y la última y no menos importante es mi preocupación por las iglesias. Papá o mamá que esté presente o nos esté escuchando, que tenga hijos y que se haya ido de fiesta el hijo, y el papá o la mamá no duermen hasta que ese chino no pase por la puerta. Es una realidad.
A veces hasta que no sabe, ellos están en modo descansando sin dormir. Mi madre, ahora me hizo las 11 nada que llega. Hizo las 11:30 y nada que llega. Y las 12 y nada que llega. Y la 1 y nada que llega. Y amaneció y nada que llega. Ni siquiera se preocupa de que no durmieron, sino de que no han llegado. No la menos importante preocupación de Pablo es las iglesias en las que él ha estado. Y él dice, yo me he dolido con los que han sentido dolor. Yo he sufrido con los que sufren. Y cuando pecan los demás, yo me indigno y sufro en sus pecados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo sufro. Y ahí nuevamente lo hablamos hace un ratico, creo que no hay una cosa más difícil para el dormir que uno esté preocupado. Porque el cuerpo puede estar cansado, pero la mente sigue dándole. Y la mente sigue trabajando y trabajando y trabajando. Y yo, de madre, la 1, las 2, las 3... Y sigue la mente pensando y pensando y pensando, y preocupada y angustiada. Es duro, es muy fuerte. Hoy en día, por supuesto, con todas las cosas que hay en psicológicamente de enfermedades, como el tema de ansiedad, de depresión, suicidios y todas estas cosas, es que la mente le da duro al trabajo. ¿Sí? Si muy bien uno está quieto físicamente, la mente sigue maquinando. Y Pablo está diciendo acá, miren, no lo menos importante, pero mi preocupación de todo lo demás. Pablo está diciendo, ok, miren, yo me puedo pasar el tema de los trabajos y las fatigas, yo me puedo pasar el tema de no dormir, de tener hambre y sed, de estar ayuno, de no tener comida, de tener frío, de pronto no tener calzado. Yo me puedo pasar inclusive el tema de los ríos, de los bandidos, de los compatriotas que me persiguen y me quieren matar, junto con los judíos, en las ciudades, en el campo, de las dificultades en el mar y de la parte de los falsos hermanos. Pero miren, si hay una cosa que a mí me deja, y las mamás, sobre todo las mamás, dicen, me deja con el corazón en la boca, es las preocupaciones por todas las iglesias. Hay personas que dicen, wow, plantar iglesias es súper chévere, y sí es un gozo plantar iglesia y estar en una iglesia, pero junto con el plantar iglesia y estar con una iglesia, uno también sufre estas cosas, como nuestra amada Isabel se partió la cadera. Duró sufriendo mucho hasta que la operaron. Está en un tema de recuperación. La llamamos y no nos contesta porque obviamente es una señora ya de edad y su teléfono lo deja por allá, donde quiera. Pero uno dice, ¿cómo estará? ¿Será que ya está bien? ¿Será que no está bien? Es difícil. Ahora, Pablo no plantó una. Imagínense Pablo preocupado por los corintios, por los tesalonicenses, por los efesios, por los de Macedonia, por los de Acaya. ¿Ustedes se pueden imaginar la carga que llevaba Pablo? Emocionalmente hablando. Y obviamente que en eso no es para decir, ay, pobrecito Pablo, no, es para decir, increíble la fuerza que Dios le dio a Pablo para estar amando a todas estas personas, a todas esas iglesias y tener ese fervor y ese fuego por dentro, específicamente hablando de los corintios, quienes tenían toda esa mano de problemas y lo que hacían era no amar tanto a Pablo. Y aún así, con todo eso, Pablo decía, y yo los amo. Y Pablo los amaba porque él entendía muy bien que el amor que emanaba de él era por entender que si nosotros amamos a Dios es por una razón, porque Él nos amó primero. Esa es la cosa. Y entramos entonces a nuestro último puntico el día de hoy, es gloria en debilidad. Gloria en debilidad. Los falsos maestros, otra vez, yo soy judío de la descendencia y soy de... Eso era lo que hacían los falsos maestros. Pablo decía, ok, mi gloria. Y aquí está. Versículo 30. Cierra, ¿sí se dan cuenta cómo habló él con ironía, cómo habló con sarcasmo, cómo habló como con pullita? ¿Sí se dieron cuenta cómo habló con pullita? Pero no termina, porque a veces el que habla con puya no endereza y muestra la realidad del corazón para cuidarle al otro. No, habló con puya y de malas, que es con la espina adentro. Eso es, ¿cierto? Pero Pablo no lo hace así. Versículo 30. Si me veo obligado a jactarme, otra vez, a sacar pecho, a fanfarronear, a enorgullecerme, ¿de qué lo va a hacer? Me jactaré de mi debilidad.
Eso dice Pablo. Y si yo me voy a sacar pecho de paloma para que me pongan medallas o algo, lo voy a hacer en algo, en mi debilidad. Si vemos la escritura dice que cuando yo soy débil, soy más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando estoy bien débil, miro a dónde. Dios mío, por favor, ayúdame, porque es que de aquí solo me puedes sacar tú. Y si no me sacas tú, ¿quién me saca? Porque estoy en la inmunda. Esa es la debilidad grande cuando uno se encuentra en un hueco tan profundo, que a veces el hueco uno dice, no puede ser más malo el hueco en el que estoy metido. De aquí nadie me saca. Yo he tratado con mis uñas de rasguñar y salir del hueco. Y no puede haber algo peor. Y esto llueve. Y dice, madre, sí, está peor. Está peor. Y es allí donde el Señor te quiere sacar a ti. Y es allí donde en tu debilidad solamente puedes salir por medio de ver a Cristo en la cruz. Miren, cada sufrimiento que Pablo ha mostrado acá, lo tenemos con una razón. Y es, el Señor quiere hablar a tu corazón el día de hoy, al tuyo, y decir, yo sé por las dificultades que has pasado. Yo sé el dolor tan grande que tú sientes, que si se lo compartes a otros van a decir, ¿qué vamos a sentir ese dolor? Pero para ti es un dolor grande, es súper grande. Y el Señor sabe cuánto te duele a ti y cómo te duele a ti y lo difícil que es salir de allí, inclusive si no has salido, lo frustrante que es intentar y no poder. El Señor sabe, el Señor te ama. Y Pablo está diciendo, si yo me he de jactar, me jactaré de lo débil que soy. Versículo 31, el Dios y Padre del Señor Jesús, quien es por siempre bendito, sabe que yo no miento. Sabe que yo no miento. Y entonces vamos a mentiras, estábamos aquí bien en el versículo atrás, es 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Y sé que eso es más adelante, pero es importante tenerlo acá. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Y miren, esa es la cosa más importante. Si yo he de sufrir algo, debo sufrirlo por Cristo. Hace unos días estábamos mirando un video, yo me acuerdo que fue en Hombres, si no estoy mal, y decía, escoge tu dificultad. ¿Sí? Y el video más o menos era esto. Salía alguien gordito y decía, ser obeso es difícil. Escoge tu dificultad. Ser cuidadoso de su cuerpo y cuidarse del cuerpo es difícil. Escoge tu dificultad, ¿cierto? Manejar las finanzas y tener muchas deudas es difícil. Ser disciplinado con las finanzas es difícil. Escoge tu dificultad, ¿cierto? Salir o tener un problema grande de alguna adicción es difícil. Ser juicioso y no caer en una adicción es difícil. Escoge tu dificultad. Estar en Cristo constante, mirando las dificultades del mundo, es difícil. No conocer a Cristo y sufrirla en el mundo y en la carne es difícil. Escoge tu dificultad. ¿Quién dijo que la vida era fácil? Y esto va en contra de lo que hoy en día se habla del famoso, las charlas de autosuperación personal, de coaching, de todo esto. Hay cosas que son edificantes, pero hay cosas en donde la vida no es mala, la vida es buena, la vida es de color de rosa, la vida tiene matices, la vida es hermosa. Tiene dificultades y a veces esas dificultades hacen sacar lo mejor de ti, la resiliencia quizá, pero si no estás con Cristo es muy difícil salir de ahí. Esa es la cosa.
Y entonces Pablo está diciendo, por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces yo sé que soy algo fuerte. Otra traducción dice, es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Y esta es la cosa difícil, tú le has dado gracias a Dios cuando tienes una dificultad, porque a veces uno no es tan dado de darle, oh Dios, o como esto, este es el ejemplo, creo que un ejemplo humorístico, sencillo pero práctico. ¿Ustedes se han pegado en el dedo pequeñito del pie con la pata de la cama? ¿Sí? Eso. Y entonces cuando uno se pega en ese dedo, uno no dice, oh, gracias Señor por haberme permitido pasar por esta adorable prueba de encontrar mi hermoso dedo meñique, darse un beso genial con la pata de la cama y hacerme ver luces. Gracias Señor, porque estás trabajando en mi carácter. Uno no dice eso. Si está uno generalmente en el mundo o alguna cosa, se le sale alguno de los repertorios de las groserías para poder expresar lo que está pasando allí en el dedo pequeño contra la pata de la cama. Normalmente nosotros no nos deleitamos en las debilidades. Normalmente nosotros no estamos deleitándonos en las privaciones o en las persecuciones. Ayer mirábamos con los jóvenes algo muy bacano, ¿sí? Y era, el soltero tiene que disfrutar de su soltería. Claro que sí. Porque si el soltero no es feliz cuando está soltero y piensa que su felicidad está en el casado, tiene mal puesta la felicidad. Su felicidad debe estar puesta en Cristo, no en la pareja. ¿Cómo va a llegar un infeliz sin Cristo a reunirse con otro que no tiene a Cristo a decir, yo te doy algo que no tengo, o a recibir algo que tú no me das? Ahora, el casado no puede depositar tampoco su felicidad en su pareja. ¿Por qué? Porque con la pareja, mire, el casado, hermosamente y armoniosamente, los felizmente casados, tenemos felices problemas a veces. Uno no dice, no, qué feliz estoy con el problema que tengo ahorita que me ha dado mi esposa. Edifica, sí. Es bueno, sí. Alguien nos dijo una vez a mi esposa y a mí que tuvimos un problema, alguna oportunidad y lo comentamos. Y nos dijeron, y le dieron gracias por ese problema. Yo, no, ¿cómo lo ocurre usted decirme a mí que yo le dar gracias a Dios por el problema que tengo acá? Y después yo, venga, sí, Dios, gracias, porque me estás puliendo el carácter, porque quieres que yo sea menos pecador, porque quieres, en el caso del hombre, porque quieres que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. En el caso de la mujer, porque el Señor quiere que la mujer respete y ame a su esposo y se someta. ¿Y eso es fácil? No es fácil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Nadie te ha dicho a ti que iba a ser fácil. En ninguna parte de la Escritura dice, y Dios, después de que recibas al Señor, va a ser fácil todo. No, si más bien la Biblia dice que los días son malos. ¿Y cómo no van a ser malos teniendo en cuenta que estamos de este lado de la gloria en una naturaleza caída, pecaminosa y todavía somos pecadores cuando vamos al Señor? Recordemos que nosotros somos santos en proceso, no en totalidad. Somos santos, sí, en su totalidad, no. Gracias a Dios, de verdad, y eso es lo que a mí me alegra tanto, que el que hace el proceso de la santificación no soy yo, sino es fiel es Él, el Señor, que comenzó la fiel obra y la va a terminar. Menos mal que es el Señor el que hace el proceso de santificación y no yo, o entre nosotros. Porque imagínense cómo entre nosotros aquí vamos a hacer el proceso de santificación. Pues el Señor nos usa a nosotros para santificarnos. Cuando hay problemas, salen chispitas, ¿cierto? Y ahí nos toca soportarnos y amarnos unos a los otros y crecer y morir a nuestro orgullo. Eso hace el Señor. Ahora, Jeremías, este versículo a mí me ha encantado muchísimo. Jeremías capítulo 9, versículo 24, que dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprender
que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Otra traducción, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Y esto tiene una composición muy interesante. ¿Por qué? Porque hay personas que cogen la Biblia y se la saben y la conocen y la entienden y se jactan de que la saben. Sí, pero solamente la saben. El Señor dice acá, en conocerme verdaderamente y entender. Una cosa es conocer, otra cosa es entender. ¿Por qué? Porque miren, los ateos, muchos ateos conocen bien la Biblia y la conocen bien. ¿La entienden bien? No. Entonces, ¿qué pasa en una cabeza así? Que lo que posiblemente en su cabeza lo que hay es menos ignorancia, porque hay más conocimiento, pero no hay entendimiento. Entonces no hay un crecimiento en carácter y relación con Cristo. Esa es la cosa difícil. Y el Señor lo que quiere es que lo conozcan. ¿A ustedes les ha pasado que uno dice, no, yo conozco, por ejemplo, no, yo conozco al gobernador? Sí, yo lo conozco. Sí, yo sé quién es, yo sé cómo se llama. Usted sabe cómo vive, quién es la esposa, cuántos hijos tiene. No, entonces uno no conoce a la gente bien. Si a la larga cuando uno está casado uno dice, me hace falta por conocer a mi esposa. Y mi esposa te hace falta por conocerme a mí. Y vivimos juntos, dormimos juntos, comemos juntos y nos hace falta conocernos. Ahora, si ustedes miran todavía a quienes llevan un matrimonio con mucho más años, todavía a veces se ven y dicen, no sabía eso de ti. Y es increíble, llevan 40, 50 años de casado y todavía no sabían eso de ellos. Entonces el Señor está animándonos en que si nosotros vamos a jactar, que nos jactemos en conocerlo a Él, en leer su palabra, en meditarla, en comprenderla y en practicarla. Por eso es que nos pasa. Porque una cosa, no, yo sé que la Biblia dice que yo tengo que amar a mis hermanos. Yo sé, pero en la práctica, no, es que me miró mal, no vio la vez pasada, eso ni me saludó, me ignoró. ¿Y cómo lo voy a amar? No, pues que me salude primero a mí. Práctica. Conocernos sí, practicamos no. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Versículo 32 y cerramos al 33. Entonces dice, en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Bueno, y aquí entonces hay un flashback. Lo que pasa es que aquí es un flashback. Y eso que está comentando aquí Pablo es cuando por allá en Hechos, capítulo 9, versículos 19 al 25, Pablo, que antes se llamaba Saulo, ¿cierto? Tuvo el encuentro con Ananías, después fue una nueva criatura, y después de eso, de una vez, Pablo empezó a hacer algo. Fue que inició su ministerio. Y lo voy a leer rápidamente. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. Estoy hablando después de que el Señor lo tumbó del caballo y quedó ciego, se fue para el sitio, el Señor le dice, vaya, encuéntrese con el profeta Ananías, que el profeta Ananías le va a volver a dar la vista, ¿cierto? Y entonces eso es lo que está pasando acá. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo estaba haciendo eso de una. Todos los que lo oían quedaban asombrados y se preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? O sea, está diciendo, ¿no es este el cazacristianos? ¿Y está hablando de Cristo? No. Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Versículo 25 de esta porción de la Escritura. Después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para matarlo. Después una cosa fue llamar la atención y otra, no, venga, a este hay que matarlo ya, mire lo que está diciendo, no, hay que matarlo.
Pero Saulo se enteró de que sus maquinaciones de día y de noche lo vigilaban de cerca en las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Y ahí entonces es lo que cita Corintios. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron por un canasto, por una cobertura en la muralla. Ese es el flashback que se está trayendo aquí, ¿sí? Y Pablo está diciendo, mire, yo tuve que pasar hasta por la vergüenza de que me metieran a mí en un canastico y me bajaran por una grieta para que no me mataran. Tuve que huir cobardemente para que no me mataran. Pero no era cobardemente, tenía un propósito. Y es que Pablo iba a ser bien usado. Y vemos ahorita cómo el Señor lo ha usado. Hasta el día de hoy, 2025, y Pablo todavía ha sido bien usado para edificarnos a nosotros. Cerramos entonces con estos pensamientos. El servirle a Cristo lleva padecimientos como Cristo los llevó. ¿Se han dado cuenta que a veces la gente dice, yo quiero ser como Cristo? Chévere. ¿Y quiere sufrir los padecimientos de Cristo? Porque Cristo padeció, fue perseguido, sufrió la cruz. Entonces muchos quieren ser como Cristo, pero no llevar la cruz. Y el Señor, entonces más bien lo que nos anima a nosotros es, hey, y el que quiera ir en pos de mí, o sea, después de mí, que tome su cruz y me siga. ¿Vas a sufrir? Sí, sí vas a sufrir. Es una cosa que tiene uno que hablarlo en la iglesia. Porque a veces la persona que no ha conocido al Señor y llega a la iglesia piensa que sus padecimientos, sus sufrimientos desaparecieron. Y no, a veces se incrementan. Pero si se incrementan, recuerden que estamos haciendo algo con un propósito grande. Y es tener tesoros no aquí, sino allá. ¿Sí? Eso es lo importante. Otro pensamiento. El anhelo de seguir las pisadas de Jesús tiene un costo que será muy bien compensado con tesoros en el cielo. Ahora, esto no es con el interés de, yo voy a hacer esto para que Dios me vea. Yo voy a hacer esto para que Él me reconozca. Porque recuerden que la Escritura también dice que cuando uno llega arriba y dice, ¿acaso yo no expulsé demonios en tu nombre? Y al otro lado la respuesta fue, yo no sé quién eres tú. ¿No? Esa es la cosa que tenemos que también tener en cuenta. Muchos querrán ser como Pablo, pero no esperarán recibir sus sufrimientos. Sabemos que muchos dicen, yo quisiera ser como Pablo, los sufrimientos de Pablo, hacer las cosas de Pablo. Sí, pero ¿estás dispuesto a dejar tu hogar? ¿Estás dispuesto a dejar tu familia? Recordemos que inclusive Pablo, algunos estudiosos dicen que Pablo era viudo. No sabemos específicamente si fue viudo o no fue viudo, lo que sí sabemos es que era soltero. Y que si Pablo tuviera familia, no se había ido a hacer todo el ministerio que hizo. Por eso fue que el Señor lo apartó específicamente a Pablo para eso, para ese ministerio y esa tarea específica. Pero si tú tienes familia, pues tienes que llevarte a toda la familia. Y tienes que cuidar de tu familia. Y tienes que velar por tu esposa y por tus hijos. Y si en algún momento algo de eso pasa, tienes que empezar a orar para ver si es lo que el Señor quiere de ti o no lo quiere. Porque en algún momento uno puede decir, Dios me manda esto a mí. Pero uno no sabe si es Dios, o soy yo, o es otra persona la que me está diciendo haga eso. Y muy seguramente desde arriba el Señor no te he mandado a ti a hacer eso. Yo te tengo para otras cosas. No podemos esperar seguir las pisadas de Jesús sin sufrimiento. Pero no es el tipo de sufrimiento, esa autoflagelación, o que me vean como un mártir, sino el sufrimiento que conlleva tomar la cruz y seguirlo, teniendo en cuenta lo enriquecedor en carácter y ser como Cristo que le hizo ser bien. Recordemos que no podemos decir, entonces vamos a sufrir y no vamos a comer durante un mes y nos latigamos más bien por nuestro pecado. ¿Y eso le agrada al Señor? No. Sí. Recordemos que tenemos que tener cuidado del fariseo y del publicano. ¿Se acuerdan del fariseo y del publicano? ¡Oh Dios! ¡Gracias! Que yo no soy como ese fariseo, sino que yo más bien hago esto. Tenemos que tener cuidado de eso. ¡Oh Dios, gracias! Que yo no tengo una adicción, sino que yo voy a la reunión de jóvenes, yo voy a la reunión de mujeres, a la reunión de oración, a la reunión de... ¿Ok? ¿Y cómo está tu relación con Él? Porque una cosa es ir a las reuniones y otra cosa es que yo tenga una relación con Él. Eso es lo importante, que yo tenga mi relación con Cristo fuerte.
fortalecida. Y de esa manera yo sí podré entender quién es un falso maestro, ¿cierto? ¿Quién es un falso hermano? Porque la Escritura me muestra a mí la verdad. Y la verdad me hace a mí libre. Listo. Entonces el Señor nos conceda gracia, misericordia y paz y podamos crecer conforme a su palabra. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias porque, Señor, no es fácil leer estas porciones de la Escritura. Señor, no es tan entendible, no es tan digerible a veces, y lo que necesitamos es la llenura de tu Espíritu para poder entender, discernir, comprender, Señor. Por favor, cuídanos, Señor, del orgullo que yo pueda sentir en decir, ya te conozco, y más bien, quizá en humildad, entender lo que Job dijo en algún momento, de más de oídas te había oído. Pensé que te conocía, pero mi relación no era lo suficientemente profunda. Ahora sí mis ojos te ven. Ahora sí te puedo entender un poco más. Y perdóname, Señor, quizá decir nosotros en nuestro corazón, porque necesitaba conocer más de ti. Gracias, Señor, por esta dificultad tan grande que me has hecho pasar, porque he podido depender más de ti. Gracias porque he podido madurar, quizá no a la manera que debería ser, sino a veces con dificultades. Gracias, Señor, porque cuando he tenido dificultades me he podido acordar de ti. Y perdóname porque al hacerlo de esa manera, ingratamente mi memoria no se acuerda de ti en todo momento. Pero gracias, Señor, por la comunión que nos das como iglesia y poder ser edificados en la iglesia, no en el lugar, sino con las personas. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, y ahora les animo a que podamos ir escuchando la siguiente canción. Pero antes de la canción va a haber una meditación en la Santa Cena. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y vamos a dejar ese espacio. Y vamos a dejar ese espacio para mirar qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, vamos a ver que si bien el Señor nos instituyó la Santa Cena no es ahorita para nosotros llenarnos la barriguita, porque nos vamos a acordar de Corintios. ¿Ustedes se acuerdan qué hacían los Corintios? En 1 Corintios decían que iban a hacer una reunión llamada el ágape, ¿sí? El ágape, que es amar incondicionalmente. Y entonces llegaban los que tenían más recursos con su comida, ¿no? Y sus bebidas. Y empezaban a comer y se terminaban emborrachando en el ágape. Y cuando llegaban los otros y llegaban a comer, ya no había comida, sino había migajas. Y entonces el Señor dice, si alguien tiene hambre, que coma en su casita. Allá estaban diciendo, si alguien tiene hambre, que coman en su casita. Lo que vamos a hacer en este momento es a compartir en comunión, una palabra que es koinonía, y es el tener en común unión, que tú entiendes que Cristo fue a la cruz, murió por tus pecados, porque el que tenía que haber ido a la cruz había sido tú, no Cristo. Y tú, y yo. O sea, yo era el que tenía que haber ido a la cruz, no Cristo. Pero que al entender en eso, tenemos en común que entendemos eso. Y que vamos a celebrar la comunión en donde entendemos que el pedacito de galleta o de pan no es el cuerpo de Cristo, sino es recordar lo que Cristo hizo por mí. Y la copa no es su sangre, sino recordar lo que Él hizo por mí. ¿Sí? Es un símbolo de lo que Él hizo por mí, que no fue poca cosa, fue gran cosa. Y entender eso para que luego pueda decir, anhelo que el que fue a la cruz regrese por mí. Porque cuando vuelva por mí, ya no va a haber más pecado. O sea, nadie va a hablarte a ti con ironía, ni sarcasmo, ni entre líneas en el cielo. No va a haber pecado en el cielo y vamos a ser totalmente santificados. Entonces, si tú tienes algo y no te sientes bien para tomar la cena, tienes que tener cuidado de dos cosas. Si tienes un problema con alguien, ve y solucionalo. Y ven y ten comunión. Y si te sientes tan inmerecedor y tan miserable, entendiendo que Cristo murió en la cruz por ti, recuerda que tenemos también abogado para con el Padre, a Jesucristo el Santo. Entonces, yo te animo que si no estás bien o no dentro de tu corazón, sientes que no estás bien, no la tomes para no tomarla indignamente.
¿Listo? Pero si ves que sí, dale, vamos. Ahora, el que se siente indignamente, arregle su problema, arregle su situación. Nunca va a haber alguien perfecto para tomar la cena. Porque si lo que estamos esperando es ser perfectos para tomar la cena, pues entonces no celebremos la cena. Que nadie es perfecto. ¿Sí? Pero sí tratemos de tomarla lo mejor posible. Así que si tú no la puedes, no te sientes bien, solamente entrelazas tus dedos mientras Jorge va pasando la cena y escuchamos la siguiente canción. El buen justo se hizo hombre fuera, por el más del pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar, en aquella cruz. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, yo soy de Mario, como un gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarar yo soy. Aleluya, glorioso te cambio, como el gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarar yo soy. Bueno, y entonces oremos. La comunión que tenemos es hasta nos esperamos para poder comer juntos al tiempo y beber al tiempo. Hasta ahí llega la comunión. Así que Padre amado, gracias Señor, gracias por el recordatorio que nos da estos símbolos, Señor. Porque definitivamente es poder recordar que de no ser por ese glorioso intercambio en donde tú cambiaste conmigo y llevaste mis pecados pasados, presentes y futuros, yo no podría tener salvación, yo no podría tener redención, yo no podría ser justificado, y yo no podría tener vida eterna. Gracias Señor por esto, y disfrutamos la comunión anhelando que tú vengas pronto, Señor, que vengas por nosotros. Gracias Padre Santo por lo que hiciste en la cruz. En Cristo Jesús, amén. Podemos compartir las ideas. Les animo por favor que nos pongamos en pie y cerremos con la última alabanza del día de hoy. Amén.
Bueno, familia, muchas gracias por asistir el día de hoy. Las personas que se conectan por medio de las redes sociales, les deseamos una feliz semana.